Hola, en este video vamos a hacer el análisis cinemático, posición, velocidad, aceleración para un mecanismo 4 barras en configuración de manivela, biela, corredera invertida. A diferencia del caso de la manivela, biela, corredera, tenemos que el par P se encuentra entre dos barras que pueden tener rotación, no como en el caso anterior donde la corredera era solamente entre una barra y tierra. Esto va a hacer que el cálculo de las derivas parciales sea un poco más complejo, como lo veremos a continuación. Entonces, para comenzar, siempre establecemos nuestra ecuación de cierre vectorial. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a determinar que cada una de las barras está representado por un vector. Nuestros vectores, vamos a decir que el vector de tierra es el vector R1, el vector de la barra de entrada es el vector R2, vector de la barra de salida R3, y nuestra barra, la biela es R3 y nuestra barra de salida es R4. Para tierra establecemos que tenemos un ángulo θ1, la barra de entrada tiene un ángulo de orientación θ2, nuestra barra de biela tiene un ángulo de orientación θ3 y por último nuestra barra de salida, una orientación dada por el ángulo θ4. Procedemos a hacer la determinación de nuestra función de restricción. Sabemos que esta función debe ser 0 y va a ser igual a la suma de los vectores R2 más R3 menos R4 menos R1. Ahora procedemos a establecer esta ecuación, pero en función de sus componentes. Para la componente X tendríamos la magnitud R2, coseno del ángulo θ2, más la magnitud R3, coseno del ángulo θ3, menos R4, coseno de θ4, menos R1, coseno de θ1. Para la componente Y de la ecuación de cierre vectorial tenemos R2, seno de θ2, más R3, seno de θ3, menos R4, seno de θ4, menos R1, seno de θ1. Y esta es nuestra ecuación de restricción, igual al vector 0, 0. Ahora, observen detenidamente quiénes son los valores constantes y quiénes son los valores variables. En términos de las constantes, observen que tenemos que R1 es constante, su ángulo θ1 es constante, la magnitud de la barra R4 es constante, la longitud de la biela es constante. Observen que R2 es variable, es la distancia que hay entre el par R en el punto O2 y el centro de la corredera. Entonces R2 es variable en este caso, pero también la barra de entrada puede rotar, o sea que θ2 también es variable. Claramente también θ3 y θ4 serían variables. Entonces, por un momento, vamos a tratar de determinar quién es nuestro vector de incógnitas. Nuestro vector de incógnitas aparentemente es la magnitud R2, el ángulo de la barra de entrada θ2, el ángulo o orientación de la barra de salida θ4 y por último tendríamos la orientación de la barra de biela. Parece que tenemos 4 incógnitas. Una de estas incógnitas era el grado de libertad. Bueno, habíamos olvidado eso. Qué bueno que lo mencionamos. Entonces, por un momento, vamos a hacer la corrección. En la forma en que lo estamos planteando, estaríamos simplemente planteando la solución de posición sin considerar variación en el tiempo, es decir, que no podríamos calcular velocidad y aceleración. Entonces, lo que queremos es, recuerden, como lo hicimos en nuestro ejercicio del 4 barras, lo que vamos a decir es que una de estas variables va a ser el grado de libertad. Podría ser R2, θ2 por ejemplo, pero voy a continuar para que lo mantengamos como lo hemos venido trabajando. Vamos a asumir que nuestro grado de libertad es el ángulo θ2. Entonces este será nuestro grado de libertad. Es decir, que la función de tiempo, la variación de θ2 en el tiempo está dada por una función de la forma θ2 es igual, pero vamos a escribir la ecuación ya despejada e igualada a 0. Entonces recuerden, aquí tenemos que tener también otro 0.
Entonces estamos diciendo que esto es igual a el ángulo inicial, la velocidad angular inicial por el tiempo, un medio de la aceleración angular inicial por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora sí tenemos nuestra ecuación de restricción y le adicionamos la variación en el tiempo de nuestro grado de libertad. Pero bueno, resolvamos el asunto de las variables. Tenemos 4 variables, R2, θ2, θ4, θ3. Si ustedes observan en el dibujo, hay una relación entre el ángulo θ2 y el ángulo θ3, es decir, no son independientes. Si θ2 varía en cierta cantidad, θ3 varía en la misma cantidad. En este ejemplo específico, estamos diciendo que la relación es un ángulo de 90 grados. Es decir, que el ángulo θ3 puede ser expresado en términos de θ2. Es decir, θ3 es el ángulo θ2 menos 90 grados. Ahora, para entender ese menos, simplemente vamos a dibujar aquí nuestros vectores. Tenemos que este es el vector R2. Obsérvese que el ángulo para este vector sería el ángulo θ2 y este ángulo apunta en esta este vector apunta en esta dirección. Si yo este vector lo hiciera rotar en sentido horario, es decir, con un ángulo negativo de pi medios, lo que obtendríamos sería entonces nuestro vector R3 con esta orientación θ3. Entonces por eso, en este caso, el ángulo θ3 puede ser expresado como θ2 menos ese ángulo de 90 grados. Continuemos. Entonces aquí sucede algo muy curioso. Nuestra ecuación de restricción tendrá que ser reexpresada. Para que quede claro aquí, observen aquí, que estos ángulos realmente son función del ángulo θ2. Es decir, que nuevamente nuestra función de restricción quedará de la siguiente forma. R2 coseno de θ2 más R3. Coseno, entonces aquí viene el problema, vamos a expresarlo, coseno de θ3, pero θ3 es θ2 menos pi medios. Continuamos, menos R4, coseno de θ4, menos R1, coseno de θ1. Primera ecuación. Segunda ecuación sería R2, seno de θ2, más R3, seno, vamos a expresarlo completo, θ3, pero θ3 es el ángulo θ2 menos pi medios. Menos R4, seno de θ4, menos R1, seno de θ1. Y nuestra tercera función, que sería θ2 menos una constante θ2 inicial, menos la velocidad angular inicial, menos un medio de la aceleración angular inicial por el tiempo al cuadrado. Esto sería entonces nuestra ecuación de restricción ya expresada en términos de las variables R2, θ2 y θ3. Es decir, que si regresamos aquí, debemos hacer también una corrección. Este término no pertenece a nuestro vector de incógnitas. Entonces, nuestro vector de incógnitas está formado por las variables R2, θ2 y θ4. Entonces, como sabemos ahora, si queremos hallar la solución empleando un esquema iterativo como el Newton-Raphson, requerimos entonces calcular el vector Q en la iteración I más 1 es igual a menos jacobiano inverso por la función phi más el vector Q en la iteración I. Este sería nuestro Newton-Raphson, o sea que para poderlo aplicar requerimos el cálculo de la matriz jacobiana. Entonces procedamos. Vamos a dejar aquí nuestra función para que la podamos ver. Voy a copiar nuevamente aquí nuestro vector Q para que no se nos olvide quiénes son. Es R2, θ2, θ4.
Vamos a calcular entonces las derivadas parciales. Entonces tendríamos que el jacobiano es igual. Derivada de la primera fila del vector phi respecto a R2. Es directa, solamente el término coseno de teta 2. Vamos a calcular la primera columna, más fácil. Vamos a calcular ahora la segunda fila respecto a la variable teta 2. Perdón, respecto a la variable R2, también nuevamente simple. Solamente tenemos el término seno de teta 2. Y la última fila con respecto a R2, que es 0. R2 no existe en esta tercera fila. Ahora calculemos la que va a ser un poco larga. Vamos a calcular la derivada de la primera fila respecto a la variable teta 2. Si observamos, vamos a marcar esta variable teta 2, la encontramos en este término y en este término, en este término y en este otro término. Entonces, para hacer la derivación, lo que tenemos es la derivada de una suma. Entonces, procedamos. Tendríamos que en la primera ecuación, derivada de teta 2 es igual a R menos R2. Derivada del coseno sabemos que es menos seno, ya pusimos el menos. Entonces, seno de teta 2 más, perdón, en este caso va a ser un menos R3, derivada del coseno es el seno de teta 2 menos pi medios. Y derivada interna con respecto a teta 2 es 1. Continuamos, derivada de la primera fila con respecto a la variable teta 4, nos daría la tercera columna de nuestro jacobiano, es igual a R4, derivada del coseno es seno de teta 4. Terminamos las primeras tres columnas de nuestro jacobiano. Entonces ahora continuamos con el término, la entrada 2, según derivada de la segunda fila respecto a la segunda variable. Nuevamente tenemos derivada, sería R2, derivada del seno es coseno de teta 2, más R3, derivada del seno, sería coseno de teta 2 menos pi medios. Derivada interna nos daría 1, derivada de teta 2 menos pi medios respecto a teta 2 es 1. Y por último, para este tercer término, tenemos que su derivada es menos R4 coseno de teta 4. Y por último, tenemos que la derivada con respecto a teta 2 es 1 y con respecto a teta 4 es 0. Y tenemos nuestro jacobiano y por tanto podemos proceder a calcular el análisis de posición para nuestro mecanismo 4 barras, manivela biela corredera invertida. Vamos con la velocidad. Ahora, para el cálculo de velocidad, sabemos que la velocidad la vamos a determinar como el vector Q punto es igual a menos nuestra matriz jacobiana inversa por el vector de derivadas explícitas en el tiempo de nuestra ecuación de restricción. Entonces, si nos vamos por acá, nuevamente, aquí vemos nuestra función de restricción. Necesitamos calcular esas derivadas explícitas. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Tenemos que las derivadas en el tiempo explícitas, es decir, son las derivadas en términos de la variable t que aparezca de forma explícita, es decir, no vamos a computar la derivada implícita por regla de la cadena. En este caso observamos que la primera fila no tiene el tiempo involucrado, segunda fila no tiene el tiempo involucrado, por tanto esas dos derivadas nos darían 0. Y por último, la tercera fila sí tiene el tiempo de forma explícita, entonces calculamos esas derivadas explícitas, nos da que esto es 0, 0, y nos daría menos omega 2 inicial menos alfa 2 inicial
por el tiempo. Y este es nuestro vector de derivadas explícitas. Es decir, vamos a juntar estos términos. El vector de velocidades Q sería el vector R2 punto, teta 2 punto, teta 4 punto, sería igual a menos el jacobiano. La matriz jacobiana ya la tenemos aquí calculada. Entonces recuerden que esta matriz es inversa, entonces debemos invertirla por nuestro vector de derivadas explícitas en el tiempo. Y esto sería entonces nuestra solución a las velocidades. Entonces, simplemente programamos esta función lineal, que no es sino reemplazar valores, y podríamos obtener nuestra solución de velocidad. Ahora vamos para nuestra solución de aceleración. Recordamos que el vector de aceleración es Q doble punto es igual a menos el jacobiano, otra vez inverso, y que multiplica a el término jacobiano punto por el vector de velocidades Q punto más la segunda derivada en respecto al tiempo de los términos explícitos del tiempo de nuestra ecuación de restricción phi. ¿Ok? Es decir que para poder hacer aquí el cálculo de aceleraciones, si observamos, ya poseemos nuestro jacobiano, ya poseemos nuestra solución de velocidad, por ende estamos pendientes de calcular el jacobiano punto y la segunda derivada explícita en el tiempo. Esta segunda derivada es muy simple, vamos a hacerla aquí a un lado, es decir, el vector phi sub doble t no es más que la derivada en el tiempo de este vector que tenemos ya computado con anterioridad. Es decir, derivada en el tiempo de 0, 0, derivada en el tiempo de 0, 0, y derivamos este término. Tendríamos que esto es menos alfa 2 inicial. Y tenemos entonces ya el término de las segundas derivadas en el tiempo explícitas de nuestra ecuación de restricción. Por último, entonces lo que tendríamos pendiente sería el cálculo de la matriz J punto, la derivada en el tiempo de la matriz jacobiana. Pero si observamos nuestra matriz jacobiana, observen la que la tenemos aquí dentro de nuestra solución de velocidad, no hay términos explícitos del tiempo, es decir que aquí debemos utilizar la regla de la cadena. Entonces comencemos. Derivada del primer término, este coseno de teta 2, derivada en el tiempo, sería derivada del coseno, es menos seno de teta 2, por la derivada interna de teta 2 de t, sería teta 2 punto. Vamos a continuar con este término, el término 2,1. Derivada del seno es el coseno de teta 2 por su derivada interna, o sea, de teta 2 de t. Eso nos da teta 2 punto. Y derivada de 0 en el tiempo es 0. Continuamos. Entonces ahora tenemos que derivar en el tiempo este término, el término 1, 2. Este va a ser un poco más largo, dado que si observamos aquí R2 es variable en el tiempo, tenemos que teta 2 es variable en el tiempo y aquí teta 2 es variable en el tiempo. Es decir que tenemos la derivada de dos sumandos y uno de los sumandos, el primer sumando, es un producto. Entonces comenzamos. Derivada del primer término es igual a menos R2 punto por el segundo término, seno de teta 2, menos el primero, es decir, R2, por la derivada del segundo. Derivada del seno es el coseno de teta 2 por la derivada interna, teta 2 punto. Continuamos. Menos R3 es constante y derivada del seno es coseno de teta 2 menos pi medios por la derivada interna de ese término que sería teta 2 punto.
Procedemos ahora a la derivación de la entrada 2,2 del jacobiano de forma similar. El primer término de la entrada 2,2 es un producto, es decir, derivada del primero, R2 punto, por el segundo, coseno de teta 2, menos, me voy a adelantar al menos que nos va a aparecer, tenemos que es R2, derivada del coseno, era menos seno, ya pusimos el menos, seno de teta 2, por la derivada interna de teta 2 de t, teta 2 puntos. Continuamos al siguiente sumando, R3 que es constante, me voy a adelantar con el signo, derivada del coseno es menos seno, entonces ya colocamos el menos, seno de teta 2 menos pi medios por la derivada interna teta 2 punto. Continuamos hacia abajo, tenemos que 1 es constante, derivada nos daría 0. Continuamos hacia la entrada 1, 3, fila 1, columna 3, tenemos que R4 es constante, derivada del seno, sería coseno de teta 4, por la derivada interna, que sería teta 4 punto. Vamos a la entrada 2,3, nuevamente, menos, de una vez quitemos el menos, R4, derivada del coseno, sería menos seno, se nos va el signo, de teta 4 por la derivada interna teta 4 punto. Y nuevamente derivada de 0, 0. Y tenemos nuestra matriz jacobiana punto. Es decir, que podemos proceder a escribir nuestra solución de aceleraciones. Es decir, tenemos el vector R2 doble punto, el vector, la variable teta 2 doble punto, la aceleración angular de la barra de entrada, y teta 4 doble punto, que son nuestras incógnitas de aceleración. Esto va a ser igual entonces al jacobiano. Entonces vamos a traer nuestra matriz jacobiana. Ya la tenemos aquí calculada, es decir, seleccionamos esta menos jacobiana inversa. La vamos a acomodar en su sitio. Que multiplica, seleccionemos aquí el lápiz, que multiplica a nuestra matriz jacobiana punto, que es la que acabamos de calcular. Entonces vamos a copiarla. Vamos a acomodarla en su lugar. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Esta matriz, recuerden que está multiplicando a la solución de velocidad, es decir, a R2 punto, teta 2 punto, teta 4 punto, más el vector de las derivadas explícitas en el tiempo de la ecuación de restricción, segunda derivada, que nos daría menos aceleración inicial de la barra de entrada. Y finalmente, esta es nuestra expresión para el cálculo de la aceleración de un mecanismo manivela-biela corredera invertida. Gracias por su atención.